¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué perspectiva tienen los analistas? Saludo a Juan Pablo Prado, profesor investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué tal, profesor? Gracias por estar acá. Alejandro, muy buenas tardes. A ver, Cuba se va a quedar sin petróleo en cuestión de días, o posiblemente, si somos optimistas, algunas pocas semanas. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué va a pasar? Donald Trump dice se va a desmoronar el régimen cubano. En efecto, la apuesta del presidente Donald Trump es, digamos, secar a Cuba del poco petróleo que recibía, como se señaló en la nota, muy bien hecha, por cierto. 40% del petróleo que se consume en Cuba se produce ahí, en la isla, pero es muy caro, es muy costoso, y el resto se importa y se consigue por la vía comercial o a través de lo que México señala como ayuda humanitaria. Esto genera que Cuba es vulnerable a ese elemento fundamental de la vida nacional, energética, y por tanto Cuba, a pesar de su revolución, es un país dependiente de ese insumo muy elemental. Y Trump quiere, digamos, secar a Cuba a ese respecto. Se genera un sufrimiento humano, desde luego, pero el objetivo de la sanción es obviamente el gobierno militar dictatorial en la isla para persuadirle, ¿no? Claro, afectando a la gente. Esto es peligroso, es lamentable en términos humanitarios, sí, pero es una estrategia para, digamos, enfrentar a la dictadura cubana, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues generar mayor crisis energética, económica, productiva en la isla, la más grande de las Antillas, y además con una amenaza a aquel país que quiera exportar o enviar petróleo a Cuba, sanción económica, sanción comercial. Y es ahí el punto de inflexión en el que México para el envío de petróleo, el cual es una situación muy extraña, no transparente desde hace años. México envía petróleo a Cuba, no hay claridad si es por la vía comercial, con algunos apoyos, con algunas reducciones de precio o periodos de pago más amplios, no se sabe. Y ahora se dice que México ha enviado petróleo como un elemento de ayuda humanitaria. Ojo, porque para que estos envíos sean catalogados como ayuda humanitaria, tiene que cumplir con ciertas características. México tiene una ley mexicana que regula esto, la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, y si es así, tendría que difundirse estos apoyos, que pueden ser legítimos, pero para que sea adecuado y se conduzca por el canal legal conducente, el gobierno de México tendría que informar al respecto a través de Cancillería, datos claros, rendición de cuentas, sobre todo mostrar que esos apoyos pues no apoyan a un régimen militar directamente, sino que en efecto apoyan a, termino, a los derechos humanos integrales de los cubanos. Uh -huh. Vaya que está complejo el escenario, pero yo no sé si Donald Trump logrará con estas medidas y con la coyuntura actual lo que no ha conseguido ningún otro presidente norteamericano desde John F. Kennedy hasta ahora, hace 60, más de 60 años. Es un planteamiento muy interesante, Alejandro, porque en efecto, si algo sabe hacer el gobierno cubano, que es el mismo del 59 a la fecha, de hecho, es resistir los embates provenientes del exterior, sobre todo de Estados Unidos, resistir sanciones y, digamos, virar ese ejercicio externo a su favor en términos de mostrarse como víctima, en términos de señalar que las sanciones económicas son la causa del deterioro social y económico en este país, lo cual no es tan preciso. Cuando uno está en Cuba y habla con cubanos, expresan que no toda la culpa la tiene Estados Unidos, sino la falta de democracia, de derechos humanos en esta isla. Y en consecuencia, pues Cuba sabe resistir, pero no sabemos hasta qué grado la gente, el
gobierno cubano sabe resistir. No sabemos hasta qué grado la gente de a pie logre resistir la falta de, más allá del petróleo en sí mismo, con el petróleo se encienden las luces de Cuba. Hay apagones constantes, ahora los hay más. Hospitales, empresas, industria, lo poco que hay al respecto, servicios básicos, y es una sanción no inteligente, sino amplia en contra de la gente para persuadir a un gobierno que se caracteriza por no ser particularmente sensible a las necesidades y a los derechos humanos de su población. Es que no sé, efectivamente el pueblo cubano y el régimen cubano ha sabido resistir, pero la resistencia tiene un límite. Y no sé si hoy, a 60 y pico de años de distancia, podrá el pueblo cubano seguir resistiendo y llevarlos al extremo de los apagones, de carencias, de hambruna, etcétera, pudiera ahora sí avivar un levantamiento del propio pueblo cubano contra su régimen que obligue, no sé, tal vez a una respuesta violenta, represora del régimen cubano hacia su propia gente, y entonces eso motiva una intervención de algún país extranjero, leas Estados Unidos, con motivos ahora sí humanitarios, ¿no? Es muy interesante este escenario, muy peligroso, muy lamentable, de nuevo, en detrimento de quién, de los más vulnerables en Cuba, que es la mayoría de la población, menos el gobierno, y quizás esto busque precisamente la administración de Donald Trump, ¿no? Eh, Generar una olla de presión en la población para que la gente se levante con más carencias que nunca. Es un pueblo heroico que se levante y que haya represión y que eso justifique una eventual intervención en Cuba. Con Trump y con el gobierno cubano no se puede prever nada. Es un escenario de poca certeza y digamos que en estos casos extremos cabe la posibilidad de que los países como México ofrezcan ayuda humanitaria. Eso es importante que lo recalque, absolutamente legítimo. De hecho, un principio constitucional de política exterior de México, no se señala, es la promoción internacional de los derechos humanos. No solo la no intervención, etcétera, sino promoción internacional de los derechos humanos. Bueno, México podría, con base en ese principio, ofrecer ayuda humanitaria. Eso es legítimo, incluso legal, siempre y cuando se informe, se utilicen canales oficiales, se recurra a Cancillería mexicana, se transparente el proceso, y si no se puede hacer de manera bilateral México-Cuba, si realmente hay interés de apoyar a la gente, esto podría hacerse a través de, por ejemplo, la vía multilateral. Naciones Unidas tiene instancias que podrían configurar una especie de vía terciaria para apoyar a la gente de a pie, pero quizás el interés sea más político y no tanto en materia de promoción de los derechos humanos de las y los cubanos. Ahora, están en el tablero también China y Rusia, y algunos de estos dos gigantes podrían tenderle la mano al régimen cubano y abastecerlo de petróleo. Es correcto, y lo han hecho durante décadas, como México, ¿cierto? El asunto es que, pues, estos dos países están lejos, ¿no? De la gran isla caribeña y por lo tanto no les es fácil. China ha enviado insumos como ayuda humanitaria a Cuba, por ejemplo, arroz, porque no hay. Y Rusia tiene intereses pues, geopolíticos históricos, ¿no? Desde la crisis de los misiles del 62, Cuba retiró sus misiles, pero tiene una presencia diplomática, hoy en día Rusia, antes la Unión Soviética, en Cuba. Pero bueno, con esta iniciativa estadounidense en su documento de seguridad nacional, su directriz de seguridad nacional de asegurarse
Occidente en general y Europa y América en particular, pues Estados Unidos lanza un mensaje muy duro, y la experiencia en Venezuela es clara, en términos de que nadie se meta en mi territorio, porque así lo señala el Departamento de Estado, nuestro continente, recurriendo pues a doctrinas previas, ¿no? Que bien conocemos en la historia de la política exterior de Estados Unidos. Y por tanto, sería muy costoso en términos políticos, diplomáticos, militares, energéticos, que China y Rusia sigan enviando petróleo, sobre todo frente a la sanción que ya anunció Trump en esos términos. Es decir, quien se atreva a enviar petróleo a Cuba recibirá sanciones económicas. Las pone, las quita, esto es una montaña rusa, lo sabemos, el tema de sanciones económicas, pero la amenaza ahí está. Vamos a ver cómo responde Moscú, cómo responde Beijing. Y China, cuidado, porque lo que necesita China es petróleo. Y ya no puede acceder a petróleo tan barato desde Venezuela, y por tanto dudo que China esté dispuesta a ofrecer lo que no tiene o necesita cada vez más, petróleo. Rusia es una potencia energética, eso es diferente. Vamos a mirar qué ocurre. El caso es que es una apuesta de política exterior dura, rígida, coercitiva, al buen estilo Trump, en detrimento de la gente, y el target, el objetivo es el rígido gobierno cubano dictatorial, que no creo que le interesen mucho los derechos humanos de su propia población. Pues ya veremos qué es lo que pasa y lo estaremos comentando, profesor.